Vamos entonces a nuestro esquema. ¿Ok? Vamos a hablar de las valvulopatías. Esto está también en el capítulo 12 del libro de Robbins. ¿Ok? Y otro material que utilizamos bastante para esta clase es el libro del Farreras, de Clínica Médica. ¿Ok? Que está en el capítulo 58. Capítulo 58 del libro del Farreras, de Medicina Interna, y nuestro libro base de Anatomía Patológica, en el capítulo 12. ¿Ok? En el capítulo 12. Para ser más específico, inicia en la página 554 del libro de Robbins. ¿Okay? En el libro de Robbins, en el capítulo 12, página 554, si de por ahí me quieren acompañar así también. Bueno, entonces las valvulopatías, como dice su nombre, son enfermedades o son patologías que involucran a las válvulas del corazón. ¿Ok? Y recordando nada más por anatomía, las válvulas que encontramos en el corazón son la válvula tricuspidia, la válvula pulmonar, la válvula mitral y la válvula aórtica. ¿Estamos hasta ahí? La válvula de la aorta, la válvula aórtica. ¿Se recuerdan? La válvula tricuspidia es la válvula que comunica entonces las cavidades, como en este caso la aurícula derecha con el ventrículo derecho, está la tricuspidia. La válvula pulmonar comunica entonces lo que es el ventrículo derecho con el tronco pulmonar. La válvula mitral comunica lo que es la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica es la que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Genial, bueno. Ahora, ¿se recuerdan que las mayorías de las válvulas del corazón, bueno, por anatomía, histología, ustedes saben la estructura, que tiene un anillo fibrótico, cuentan con valvas, ¿ok? Que son ricas en tejido conjuntivo. Bueno, la mayoría de estas válvulas tienen tres valvas, ¿ok? Tricuspidia, como dice su nombre, tiene tres valvas. La pulmonar tiene tres valvas. La aórtica tiene tres valvas. Y la mitral, también conocida como bicuspidia, tiene dos valvas. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Sí, ¿verdad? Excelente, bueno, muy bien. Ahora, entonces las valvulopatías son patologías que afectan a estas válvulas cardíacas. Entonces, la enfermedad valvular puede suscitar atención clínica por los siguientes motivos. Lo que puede ocurrir en estas patologías son entonces una estenosis, ¿está? Una estenosis, o puede existir una insuficiencia. Esta. Lo que nosotros vamos a encontrar está en estas válvulas cuando están comprometidas, cuando existe una patología en ella, entonces es una estenosis o una insuficiencia. Esta insuficiencia valvular, muchas veces también es conocida o nos referimos a ella también como reflujo, que ocasiona reflujo, alguna valvulopatía por reflujo o alguna valvulopatía por incompetencia. ¿Ok? Valvulopatía con reflujo o valvulopatía por incompetencia, entonces hacemos referencia a lo que es la insuficiencia. Ahora, ¿a qué nos referimos con la valvulopatía que ocasionan estenosis? Y bueno, a aquellas en donde existe una incapacidad de una válvula para abrirse de manera completa. Entonces vamos a colocar acá, ocurre una incapacidad de una válvula de abrirse por completo. Ahí está. Y
en una insuficiencia valvular, ¿qué es lo que encontramos? ¿O qué es lo que hay? ¿Ok? En ella, esta es más bien una consecuencia entonces de la imposibilidad de que una válvula se cierre del todo. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá que la insuficiencia es consecuencia de la imposibilidad de que una válvula se cierre del todo, ¿ok? O por completo, si quieren ponerlo igual, no hay problema. ¿Y me siguen hasta ahí? Entonces, las valvulopatías podemos nosotros clasificar en aquellas que hacen estenosis, ¿ok? Estenosis valvular, o en aquellas en las cuales están insuficientes, o sea, una insuficiencia valvular. En la que son, en las estenosis valvulares, ¿qué es lo que hay? Hay una incapacidad de una válvula para poder abrirse por completo, ¿ok? Y en el caso de las valvulopatías, una insuficiencia valvular, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ellas son más bien consecuencia de la imposibilidad de que una válvula se pueda cerrar del todo. ¿Ok? Ahora, esto nos da como resultado, en el caso de la estenosis, ¿ok? Entonces aquí nos da como resultado esto, que se impide el flujo anterógrado. ¿Ah? Cuando hay una estenosis valvular, entonces se impide el flujo anterógrado. Y en el caso de las insuficiencias, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y bueno, aquí se favorece el flujo retrógrado ahí, favoreciendo, favorece el flujo retrógrado. ¿Ah? Entonces, las valvulopatías, las estenosis valvulares, impiden el flujo anterógrado, ¿ok? Porque no se pueden abrir de manera completa. Y en el caso de las insuficiencias valvulares, donde se favorece el flujo retrógrado, ¿ok? Donde se favorece el flujo retrógrado debido a la incapacidad entonces de que las válvulas se puedan cerrar. ¿Se entiende hasta ahí? Este es un esquema que le va a servir para toda la carrera, ¿ok? Bueno, ahora, aquí, tema de examen, ¿ok? En, el, en la actualidad, la causa más frecuente, fíjense que existen una gran variedad de valvulopatías. Yo les pongo aquí un esquema, fíjense. Tenemos, por ejemplo, valvulopatías por endocarditis reumática, valvulopatías por enfermedades infecciosas, aquí, endocarditis infecciosa, tenemos valvulopatías por endocarditis trombótica, no bacteriana, tenemos por cardiopatía valvular por endocarditis de Liebman-Sachs, que ya lo vamos a estudiar más adelante. Pueden ser por estenosis calcificada, pueden ser por degeneración mixomatosa y puede ser también a consecuencias de neoplasias. ¿Ok? Bueno, ahora, pero ya dejando en claro que la etiología más frecuente en la actualidad es la degenerativa. ¿Ok? Entonces, voy a hablar aquí en el momento actual, la etiología más frecuente es la degenerativa. Esta, la degenerativa. Y en forma de, esta degenerativa por lo general afectan principalmente a la válvula aórtica como también a la válvula mitral. ¿Ok? La degenerativa es la que tiene relación con el envejecimiento, ¿ok? Senil, ustedes van a encontrar así, senil degenerativa, ¿ok? Y que muchas veces va acompañada de calcificación, ¿ok? Entonces se depositan calcio en las valvas de la válvula aórtica, como también en las valvas de la válvula mitral. Y esto ocasiona lo siguiente.
estenosis, por ejemplo, estenosis aórtica calcificada, y aquí por otro lado también hacen o pueden hacer insuficiencia mitral, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, si se les pregunta a ustedes, ¿cuál es la etiología más común o más frecuente de una valvulopatía de manera general? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, degenerativa, ¿verdad? Eso, la degenerativa, la senil degenerativa. Y bueno, y a ver, esa senil degenerativa, ¿cuál valvulopatías puede ocasionar? ¿Y cuáles serían las más frecuentes entonces? ¿Cuáles son las valvulopatías más frecuentes entonces? A ver, entonces, son las estenosis aórtica calcificada y la insuficiencia mitral. ¿Se entiende? Son las valvulopatías más frecuentes y que de hecho tienen etiología, su etiología más frecuente justamente son las degenerativas. ¿Se entiende? Entonces, estenosis aórtica calcificada y la insuficiencia mitral son una de las más frecuentes. Y su etiología, la etiología más frecuente de ello es la degenerativa. Bueno, esto solamente ya dejando en claro. Claro que lo vamos a volver a repetir más adelante. Ahora, algo interesante que ya tenemos que manejar es el diagnóstico. Fíjense que ya vamos a adelantarnos a algo. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico se basa, claro, en las manifestaciones clínicas, en el examen físico, ¿ok? En método auxiliar de diagnóstico, pero bueno, en fin. La ecocardiografía Doppler es la que constituye la exploración fundamental para las valvulopatías, ¿ok? Es la que va a confirmar el diagnóstico y es la que va a evaluar la gravedad de estas lesiones, ¿ok? Entonces les pongo aquí para el diagnóstico, y esto de manera general, para todas las valvulopatías. La ecocardiografía, ¿ok? Doppler. Ustedes me pueden decir radiografía, electrocardiograma, lo que ustedes quieran. ¿Está? Pero, señores, en una valvulopatía, si la sospecha es esta, entonces necesitamos, ¿okay? O es obligatorio hacer una ecocardiografía Doppler. ¿Okay? Constituye la exploración, y esto lo van a encontrar en cualquier libro, fundamental para, ahí les pongo, confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad de las lesiones. Ahí. Pongo en rojo otra vez aquí. Eso. ¿Ok? Confirma el diagnóstico y evalúa la gravedad. A ver, completamos nuestro primer esquema. ¿Entendido hasta ahí? Eso, excelente, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Muy bien, pasamos entonces al siguiente. Tenemos un esquema de las etiologías en sí, de manera general, está para las cardiopatías valvulares. Esto lo vamos a ver bien ya finalizando ya todas las valvulopatías. ¿Está? Parece muy complejo, parece muy difícil, pero aquí está, de manera resumida, todo lo que vamos a ir viendo. Bueno, yo les voy a pasar este esquema, así que no se preocupen. Vamos a empezar primero con la estenosis aórtica. Y probablemente sea la única que vayamos a ver hoy, porque es una de las más largas, más complejas. Y ya la siguiente vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces, ya sabemos que en la estenosis ocurre una incapacidad de una válvula para poder abrirse de manera completa. ¿Ok? Y esto, como ya sabemos, impide el flujo anterogrado. En este caso, vamos a hablar nosotros de la estenosis que compromete a la válvula aórtica. Bueno,
Ahora, primero mencionando lo que es la etiología. ¿Cuáles son las causas las causas en sí que ocasionan la estenosis aórtica? A ver, ¿cuál sería la etiología más frecuente de la estenosis aórtica? A ver, etiología más frecuente. Etiología más frecuente con lo que estuvimos viendo. A ver, simplemente eso, muy bien. La senil degenerativa, ok, cálcica, porque esto ocasiona calcificación, ok. A ver, ¿qué tipo de calcificación sería? Calcificación distrófica. A ver, ¿cuáles eran los tipos de calcificación? Anatomía patológica 1. Los tipos de calcificaciones. A ver, nadie se recuerda. Bueno, le dejo como tarea. ¿Qué tipo de calcificación sería? Bueno, entonces esta es la patología más frecuente. Eso. ¿Cuáles serían otras etiologías para la estenosis aórtica? Y bueno, pueden ser, fíjense que podemos decir que las etiologías pueden ser primarias o pueden ser secundarias, ¿ok? Por ejemplo, la senil es primaria, como también la congénita, ¿ok? Las congénitas también son de etiología primaria. Y bueno, una de las anomalías congénitas más frecuentes que ocurren en la válvula aórtica es la válvula bicúspide, ¿ok? Una de las anomalías congénitas más frecuentes en las válvulas son las válvulas bicuspídeas, ¿ok? Ustedes ya saben que la válvula aórtica tiene 3 válvulas, pero por una anomalía congénita puede aparecer una válvula aórtica con 2 válvulas nada más, ¿ok? Y es una causa de estenosis y causa o puede ocasionar una estenosis aórtica. Entonces aquí vamos a poner, me sale, ahí está, la anomalía más frecuente es la bicúspide. Ahí está. ¿Ok? Estamos bien hasta ahí. Fíjense, entre la etiología está la senil degenerativa, está la congénita, ¿ok? Entre las congénitas, la que más se relacionan a las valvulopatías justamente son las que aparecen en forma bicúspide. Después, por otro lado, tenemos aquellas que afectan no precisamente a la válvula directamente, sino que a tramos que están por encima de las válvulas, a tejidos que se encuentran por encima de ellas. El inicio de la aorta sería, en este caso, supravalvulares. ¿Está? Fíjense que la etiología de la estenosis aórtica pueden ser también las afectaciones supravalvulares, la que afecta por encima del nivel de la válvula. ¿Cuáles serían las causas de esta? Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, ¿okay? La miocardiopatía hipertrófica, y esto se menciona en algunas literaturas nada más. Pero este sí van a encontrar en varias partes, el síndrome de Williams. ¿Está? ¿Ok? El síndrome de Williams, ustedes ya conocen la miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Ahora, el síndrome de Williams es un trastorno genético. Ahí si quieren colocarlo ahí al lado, pueden hacerlo. Yo les digo, el síndrome de Williams es un trastorno genético, ocasiona donde ocurre una monosomía del cromosoma 7, ¿ok? No hay predilección en el sexo, tampoco en la raza. Sí, de cierta manera, se ha demostrado que tiene una cierta predilección por las personas que son zurdas, que escriben con la izquierda,
o ¿cómo dicen? Cañoto, zurdo, cañoto, eso, cañoto, eso. Bueno, entonces el síndrome de Williams, de cierta manera, o las personas que padecen de ello, por lo general son personas que más bien manejan todo lo que es el lado izquierdo de su cuerpo, ¿ok? Bueno, esto no hay una explicación clara de ello, pero bueno, se menciona nada más entre lo que es su epidemiología. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí, por ejemplo, puede ocurrir algo que les caracteriza es un defecto o ausencia en el cartílago bronquial también. Hay afectaciones neurológicas, ¿ok? Justamente en el lado dominante, en el caso de los cañotos, en el caso de los zurdos, ¿verdad? Hay una afectación más bien hacia el lado derecho del cerebro y hacen también afectaciones cardíacas, ¿ok? En los tejidos que se encuentran justamente bien por encima de lo que son las válvulas aórticas principalmente. Entonces, sí generan, por ejemplo, pueden generar afectaciones motoras, ¿ok? Algunos movimientos involuntarios. Bueno, entonces, nada más para conocer el síndrome de Williams. Es una monosomía del cromosoma 7. Afecta al sistema nervioso, afecta vías respiratorias, afecta al corazón, ¿ok? Afecta entonces a la estenosis aórtica por una etiología supravalvular. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, excelente. Ahora, ¿cuál es otra etiología? ¿Cuál es otra etiología y bastante interesante, ¿verdad? Y algo frecuente también es la fiebre reumática. ¿Ya escucharon hablar de la fiebre reumática? Ahí está, como otra etiología, vamos a poner aquí, sigla FR. Fiebre reumática. Bueno, ahora, en sí, ¿qué sería la fiebre reumática? La fiebre reumática es más bien el resultado de una infección bacteriana. ¿Con cuál bacteria lo relacionamos? ¿Con cuál bacteria lo relacionamos? Fíjense, una enfermedad inflamatoria multisistémica, ¿ok? De carácter agudo y que muchas veces inicia primero con episodios de una faringitis y que después puede evolucionar a otras complicaciones. A ver, dice estreptococo beta hemolítico. Están los estreptococos hemolíticos, muy bien, los estreptococos del grupo A. Entonces, les pongo aquí la fiebre reumática. Es una enfermedad inflamatoria, por lo que le estoy poniendo, multisistémica. ¿Por qué multisistémica? Está porque afecta a varios órganos, okay, varios tejidos, como por ejemplo riñón, corazón, okay, puede afectar vías respiratorias, puede afectar al aparato locomotor, como por ejemplo las articulaciones, los músculos, por eso es multisistémica. Multisistémica aguda, que más bien está mediada inmunológicamente y que suele presentar, ahí les escribo todo y les digo, suele presentar pocas semanas después, aquí me falta, suele presentarse pocas semanas después de un episodio
is por como dijo Johnny Frank, ahí es streptococo, ¿verdad? Del grupo A. Ahí está. Muy bien, entonces la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria multisistémica, está aguda, mediada inmunológicamente, entonces, que suele presentarse pocas semanas después de un episodio de faringitis. Ahí está, vamos a colocar acá. Y que está mediada por estreptococo. Eso, no se olviden de esto. Esto se pregunta en hospitales, en las recorridas. Y bueno, ahora, esto en sí, como estamos diciendo que es multisistémica, como estamos diciendo que la fiebre reumática es multisistémica, ya vamos a hablar de la clínica. O sea, como estamos diciendo que la fiebre reumática es multisistémica, entonces el corazón no se escapa de ella. ¿Ok? Entonces la fiebre reumática puede ocasionar algo que conocemos como carditis reumática y que muchas veces son carditis reumáticas agudas. Pero esto también puede evolucionar después a una carditis reumática crónica. Entonces les pongo aquí lo siguiente y ya les explico por qué ocurre esto. Y la carditis reumática, ya vamos a hablar también de su nombre. Es ahí es una manifestación común de la fiebre reumática, ahí está, IVA, que a veces, como le estoy diciendo, puede evoluciona a cardiopatía reumática crónica. A ver, cardiopatía eso, ahí está. Muy bien. Entonces, como estamos diciendo que la fiebre reumática tiene más bien una etiología infecciosa, que es multisistémica, entonces el corazón no se escapa de ello y ocasiona una carditis reumática aguda, ¿ok? Que con el tiempo puede pasar a ser o puede ocasionar una cardiopatía reumática crónica. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, aquí lo que ocurre más bien es una reacción cruzada. ¿Ok? Esto está mediado, fíjense, por linfocitos T, ¿ok? Y anticuerpos. ¿Están escuchando? A ver, dice, está trabando, dice. ¿Me escuchan bien? Ah, no, perdón, entendí mal. Bueno. Entonces, con relación a lo que es la patogenia, lo que aquí ocurre es una reacción cruzada, ¿ok? Donde aquí están mediadas por linfocitos TCD4, como también anticuerpos, que más bien tienen como objetivo atacar a la proteína M, del estreptococo. Pero así también, cuando ellos reconocen o cuando ellos van en busca de esa proteína M del estreptococo, de manera, digamos, accidental, reconocen también a antígenos propios de nuestro cuerpo, antígenos que pertenecen a nuestros tejidos, como en este caso a la del corazón. ¿Ok? Entonces, de allí es donde viene esta carditis reumática aguda. ¿Se entiende? A ver, les pongo aquí lo que más bien ocurre debido a una reacción, podemos decir una reacción, en términos sencillos, reacción cruzada. ¿Ok? Fíjense, una reacción cruzada, donde el sistema inmunológico lo que quiere hacer es atacar a las proteínas del estreptococo, pero
sin querer queriendo, como el Chavo del 8, sin querer queriendo, atacan también a nuestros propios antígenos. ¿Ok? Entonces aquí lo que ocurre, vamos a poner acá, los anticuerpos y los linfocitos T CD4 positivo, ¿está? Dirigidos contra las proteínas M del estreptococo pueden reconocer en ciertos casos autoantígenos, ¿sí? Autoantígenos cardíacos. ¿Ok? ¿Se entiende entonces lo que va ocurriendo en la fiebre reumática? ¿Ok? Entonces lo que ocurre aquí, primero es una faringitis, fíjense, empieza primero con una faringitis por estreptococo del grupo A, ¿ok? Esto en semanas, ¿ok? En semanas puede pasar a ser lo que es la fiebre reumática. Esto puede ocurrir en días o semanas, especialmente ya ocurre en niños, y aparece entonces una enfermedad inflamatoria multisistémica aguda y que de cierta manera es limitada, ¿ok? Entonces esa fiebre reumática aguda, esa enfermedad inflamatoria aguda es limitada. En algunas ocasiones, en un pequeño porcentaje, llegan a ocasionar inmediatamente la muerte, ¿ok? Ahora, pero no todas las faringitis por estreptococo del grupo A van a evolucionar a una fiebre reumática, ¿ok? No todas ellas, sino que en un pequeño porcentaje nada más otra vez son las que hacen fiebre reumática. ¿Se entiende? A ver si me están siguiendo. Bueno, sí, dicen, les leo, les leo. Bueno, entonces la fiebre reumática aguda aparece de manera característica, ok, les digo otra vez, la fiebre reumática aguda aparece de manera característica de 10 a 6 semanas después de haberse o de haber ocurrido la infección por el estreptococo, ok, del grupo A. ¿Se entiende? Y solamente el 3% de los casos, ¿ok? Solamente el 3% de los casos son los que van a ser una fiebre reumática, ¿ok? Y de ello, otra vez, solamente un pequeño porcentaje, tal vez menos del 1%, son los que pueden llevar inmediatamente a la muerte. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Bueno, sucede que muchas veces también aquí en los cultivos para el estreptococo, muchas veces suelen salir negativos. Está cuando la enfermedad comienza. Ahora, los anticuerpos contra estos estreptococos, entonces, como por ejemplo la streptolicina o y entre otros, ellos sí pueden llegar a dar positivos, ¿verdad? Estar presente ya en el suero desde los pocos días de haberse iniciado. ¿Ok? Bueno, ahora, con relación a el diagnóstico, vamos aquí, ¿me están escuchando? Me sale acá error de conexión. ¿Me escuchan? A mí me sale acá error de conexión. Audio ok. Pantalla, ¿y la pantalla, ven? ¿La pantalla? ¿Pantalla también? Sí, ok, bueno, me sale aquí error de conexión y está cargando, no sé por qué. Guárdenme ahí. Bueno, entonces, lo que le estoy diciendo nada más es que muchas veces al inicio de los cuadros clínicos, el cultivo para los streptococos, en este caso, puede salir negativo, ¿ok? Y estar presentes los anticuerpos, por ejemplo, ¿ok? Bueno, ahora, vamos para con relación a las características clínicas.
el diagnóstico, está acá, aquí, están haciendo también sus esquemas, manden después la foto de su esquema también. El diagnóstico. El diagnóstico entonces se establece a partir de los criterios llamados criterios de Jones. Vamos a escribir aquí. El diagnóstico entonces se establece a partir de los llamados criterios de Jones. Eso, ya escucharon hablar de estos criterios. Seguramente en Fisiopato ya le habrán mencionado, ¿verdad? ¿Conocen? Criterio de Jones para diagnóstico de fiebre reumática. ¿Sí? Seguro que sí. ¿No? Pero ya dieron valvulopatías, ¿verdad? ¿Ya dieron valvulopatías? ¿Ya dieron valvulopatías? Sí. Bueno, seguro que la habrán mencionado y no se recuerdan. Seguro que la habrán mencionado y no se recuerdan. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de la clínica, ¿verdad? El diagnóstico se establece a partir de los llamados criterios de Jones, que vamos a ver aquí a continuación. Son estos. Ahí está. Entonces, la fiebre reumática, las características clínicas, para ello tenemos los criterios de Jones. Ahí, hay criterios mayores y tenemos criterios menores. Criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Tenemos la carditis, ¿ok? O pancarditis, muchas veces también van a encontrar así, carditis o pancarditis. Tenemos la artritis o la poliartritis. Muchas veces van a encontrar también usted aquí poliartritis migratorias de las grandes articulaciones, porque como dice su nombre, esta es la fiebre reumática. Cuando dice reumática, muchas veces lo reumático no solamente significa que afecta a articulaciones, sino que muchas veces hace referencia a patologías que son de etiología autoinmunitaria. ¿Se entiende? El término reumático, cuando hablamos nosotros, cuando decimos, usamos este término, hacemos referencia a aquellas patologías donde nuestro propio sistema inmunológico están afectando a nuestros tejidos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y consecuentemente, estas la mayoría de las veces afectan a lo que son al aparato locomotor. ¿Se entiende? No sé si me están escuchando. Si me envían por lo menos un sí, 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 estoy bien. Estamos bien. Y por ejemplo, enfermedades reumáticas son lupus, artritis reumatoidea, ¿ok? Después otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Lupus, artritis reumatoidea, otro. Síndrome de Sjögren, otro. Entra también alguna veces algunos tipos de vasculitis, después. ¿No? Nadie. Bueno, en fin. Entonces, las patologías reumáticas son aquellas donde se forman anticuerpos que atacan a nuestros propios antígenos y la mayoría de las veces se afectan entonces el aparato locomotor. Entonces, una manifestación clínica y que forma parte de lo que es el criterio mayor para diagnóstico de fiebre reumática dentro del criterio de Jones es la artritis o poliartritis, poliartritis migratoria, que más bien compromete a grandes articulaciones, ¿ok? Rodilla, hombro, codo, ¿se entiende? Después también aparece con nódulos subcutáneos, ¿está? Pueden aparecer como con nódulos subcutáneos, puede aparecer con la corea de Sydenham, y eritema migratorio. ¿Ok? ¿Conocen alguna de estas manifestaciones clínicas? Eritema migratorio, entonces, a ver, ¿qué es? ¿Qué sería el eritema? Para empezar, el eritema. Voy a colocarle una imagen.
A ver cómo se ve. Sistema migratorio, fíjense, aparece en un lugar, esto, a ver, fíjense, aparece el eritema en un lugar, en un lugar y luego se va propagando, ¿ok? Se va agrandando, por eso es migratorio, que como que va corriendo. Fíjense, parece muchísimo a lo que es la enfermedad de Lyme, está, que es por una picadura de garrapata que transmite una bacteria. A ver, esta sería la enfermedad de Lyme. Y ese también es un eritema migratorio, entonces muy parecido a esto. Eritema, coloración rojiza de la piel. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, y es a causa de entonces, fíjense, de lo que es la infección por el estreptococo, donde se forman entonces los anticuerpos que atacan a nuestros propios tejidos. Y bueno, y una de las manifestaciones clínicas es ese eritema migratorio. ¿Ok? Entonces, estos son los criterios mayores. Criterios mayores. Corea, busquen, ¿qué sería la Corea? No, no es el país Corea. A ver, búsquenme qué sería Corea. ¿Qué sería Corea? De acuerdo. Escriban ahí en su esquema, tienen que escribir. Eso, está. En la Corea aparecen movimientos involuntarios y repetidos. Por lo general, la Corea afecta o en ella se compromete la motricidad fina, por lo general. ¿Está? Por ejemplo, ¿cuáles serían motricidad fina? ¿Qué entra dentro de motricidad fina? Aquellos que involucran índice pulgar, ojo, ¿ok? Índice pulgar y ojo, por ejemplo, escribir, enhebrar un hilo en una aguja, ¿ok? Cortar, utilizar la tijera, ¿se entiende? Agarrar un objeto pequeño, bueno, eso entonces es motricidad fina. Por lo general, entonces compromete a esa motricidad fina donde hay, por ejemplo, una incoordinación en lo que es esto, índice pulgar, aparecen movimientos involuntarios, pueden aparecer contracciones espásticas, ¿ok? No solamente a los músculos pertenecientes a la motricidad fina, sino también se pueden comprometer las de la motricidad gruesa, pero se caracteriza más por afectar la motricidad fina, ¿ok? Entonces también pueden afectar a músculos de extremidades, del tronco, donde hacen espasticidad, ¿ok? Espasmos, donde aparecen espasmos musculares. ¿Se entendió, verdad? Bueno, entonces, esto. Ahora, los criterios menores, y fíjense, lo que justamente le caracteriza por su nombre, ¿está? La fiebre, ¿ok? Fiebre. Después, una fiebre reumática previa, las artralgias, ¿ok? La carditis reumática previa, ya una historia previa de ello, la velocidad de sedimentación globular que se encuentra elevada, o PCR, ¿ok? Proteína C reactiva elevada. La proteína C reactiva es lo que indica son más bien procesos inflamatorios, ¿ok? La proteína C reactiva, ojo, no confundir con la reacción en cadena de polimerasa, que es otra cosa, ¿ok? Entonces la proteína C reactiva, que indica proceso inflamatorio, entonces se encuentra elevada. Y bueno, intervalo PR alargado en el electrocardiograma. Entonces, aquí, criterios mayores y criterios menores. ¿Ok? Ahora, para hacer el diagnóstico de fiebre reumática, fíjense, para el diagnóstico, entonces, se realiza con la presencia de dos
criterios mayores, fíjense, 2 de estos hace el diagnóstico o un criterio mayor junto con 2 criterios menores. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Ahí, la combinación de 2 criterios mayores hace el diagnóstico o la combinación de uno de ellos con 2 criterios menores. Eso entonces me hace el diagnóstico para la fiebre reumática. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? Estamos ahí hablando de las características clínicas y de lo que va a ser el diagnóstico para la fiebre reumática. Entonces, no olvidarse los criterios de Jones, porque cuando la sospecha es esta, fíjense que todo esto es lo que tienen que buscar. ¿Ok? Todo lo que está en esta tabla. ¿Ok? Bueno, excelente. Bueno. Ahí está, aquí la fiebre reumática es una secuela, fíjense, es una secuela no supurativa que ocurre entre 2 a 4 semanas, hace rato dijimos 10 a 6 semanas, porque nuestro libro de anatomía patológica dice entre 10 a 6 semanas. Esto nada más, esto es copiado de internet, aquí, para formar parte de nuestro esquema. Y entonces la fiebre reumática es una secuela no supurativa que aparece entre 2 a 4 semanas después de la faringitis por el estreptococo del grupo A. ¿Se entiende? ¿Verdad? Y aquí una mnemotecnia nada más para para recordar lo que son los criterios mayores. Cáncer, ¿ok? K de carditis, A de artritis, estado poliartritis migratoria, ¿tá? N de nódulo subcutáneo, C de la corea, ¿ok? Y E de eritema migratorio. Nada más una mnemotecnia. Vamos a la fisiopatología. ¿Ok? Bueno. Vamos aquí. Salir de este. ¿Tá? A ver, dice, bueno, para existen los términos para lo que son los espasmos musculares involuntarios que ocurren, son varios. Hay muchísimos términos. Coria es solamente uno de ellos. Ustedes van a encontrar, no sé, unos 5 o 6 términos más para hacer referencia a espasmos musculares involuntarios. Bueno, y esto muchas veces tiene que ver con la región anatómica, estado cuáles músculos, si son de la de motricidad fina, si son de la motricidad gruesa, si son espasmos que duran mucho tiempo, o que son por cortos tiempos nada más. Entonces varía bastante. Bueno, a ver, vamos a seguir entonces con este esquema ahora. Aquí, no sé, alguien me pide para volver otra vez atrás. Ahí. Hicieron sus esquemas, copiaron hasta ahí. Bueno, ya, pasamos. Para lo que es la fisiopatología, y seguramente que ustedes saben mejor que yo, está todo lo que es el mecanismo fisiopatológico, está que ocurre en la estenosis aórtica. Bueno, para empezar, en primer lugar, lo que aquí ocurre es una obstrucción. Aquí ocurre una obstrucción valvular. Sí, ahí está. Lo primero que vamos a tener es una obstrucción valvular. Yo lo voy a pasar después, no se vayan a preocupar, les paso este después. Esta obstrucción valvular, evidentemente, ¿qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa con la sangre en la aurícula izquierda? Va a quedar acumulada, ¿se entiende? Esto va a repercutir posteriormente a la aurícula izquierda, ¿se entiende? Entonces, esa sangre que no está circulando, que está quedando atascada en estas cavidades, entonces, claro, van a generar un aumento de la presión dentro de las cavidades, está como el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. ¿Okay? Esa obstrucción valvular. Entonces, esa obstrucción valvular
genera un aumento de la presión en las cámaras cardíacas, está en este caso el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la válvula aórtica. Bueno, ahora, esto, fíjense, al haber más sangre, dentro del ventrículo izquierdo, ¿está? Porque no está consiguiendo pasar hacia la aorta, esto hace que las paredes del ventrículo izquierdo se comiencen a distender, ¿ok? Se distienden, aumentando así lo que es el mecanismo de Frank-Starley, ¿está? Mecanismo de Frank-Starley, y lo que va a hacer que de cierta manera el corazón, ¿está? Que es un órgano muscular, entre en un mecanismo de adaptación, en lo cual va a ocurrir una hipertrofia. ¿Ok? Fíjense, esa obstrucción valvular, la estenosis aórtica, que va a hacer que aumente la presión dentro del ventrículo izquierdo, porque la sangre está quedando allí, ¿ok? Entonces, el corazón, para poder mandar esa sangre, ¿ok? Y no entrar en una insuficiencia cardíaca, como mecanismo compensatorio, lo que hace es una hipertrofia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener nosotros aquí es una hipertrofia concéntrica. Esta, hipertrofia concéntrica. A ver si me entendieron, si quieren que les vuelva a explicar, les vuelvo a decir, no hay ningún problema. Ustedes simplemente me avisan. Bueno, a ver, si se recuerdan en el libro, en la página 565 de la 9ª edición, habíamos nosotros visto una tabla de resumen de miocardiopatías. Miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva. Habíamos visto la fracción de eyección ventricular izquierda, cuánto porcentaje. ¿Se recuerdan de eso? De la tabla que habíamos visto de resumen de miocardiopatías. Y habíamos dicho, o en esa tabla misma, ustedes van a encontrar que la miocardiopatía hipertrófica tiene que hacerse, para ello tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la cardiopatía hipertensiva y también con la estenosis aórtica. ¿Se recuerdan? ¿No? ¿Verdad que no? A ver, se están recordando, por eso no me dicen nada. Les voy a colocar aquí. A ver. Esta. Vamos a ver. Ya les digo, página 565. A ver acá, esta tabla. Fíjense, importantísimo. Ahí está. Fíjense, miocardiopatía hipertrófica. Acá está. Miocardiopatía. Tema de examen, señor. Esta tabla es tema de examen. Miocardiopatía hipertrófica. ¿Ok? Hacer diagnósticos diferenciales con esta cardiopatía hipertensiva y con estenosis aórtica. ¿Y por qué con la estenosis aórtica? ¿Por qué con la estenosis aórtica? Por lo que estamos explicando ahora. ¿Se entiende? Esa obstrucción valvular de la válvula aórtica, en la cual ocurre una estenosis que genera un aumento de presión dentro de las cámaras izquierdas, ¿okay? En este caso ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, hace que exista entonces una hipertrofia también, como un mecanismo compensatorio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora, esta hipertrofia concéntrica, como dijimos ya, es como un mecanismo compensatorio. Entonces, lo que aquí ocurre, lo que aquí se va a presentar ya más adelante, es una disminución de la distensibilidad. Hay una disminución de la distensibilidad. ¿Por qué va a haber una disminución de la distensibilidad? ¿Por qué?
porque lo que vamos a tener nosotros es una pared más engrosada, ¿ok? Los ventrículos, las cámaras, las luces de las cámaras pueden encontrarse entonces disminuidas, ¿ok? ¿Se recuerdan? A ver, qué tipo de insuficiencia cardíaca podría generar esto? ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca podría generar? Si estamos hablando que aquí existe un aumento de espesor de la pared, una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Fíjense, una hipertrofia concéntrica, ¿ok? Esto hace que exista entonces una disminución de la distensibilidad debido a que ¿me están escuchando? Creo que se trabó. A ver, cargando, dice. Un momento. Ahora sí, trabó, sí. Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla. Espérenme ahí. Un ratito. Aguárdenme un momentito. Ahora me escuchan. Sí. Bueno. Sí, sí, dicen todo. Ahí, vamos a unirnos. Sí, creo que cayó el sistema. Bueno, ya vamos a ir terminando, ¿sí? No se preocupen. Ahí está. Bueno, entonces estamos diciendo que como mecanismo compensatorio aparece una hipertrofia concéntrica. Esto hace o genera después una disminución en la distensibilidad del corazón, ¿okay? Lo que lleva después a una alteración en el llenado ventricular y que evidentemente ya sabemos que va a terminar en una insuficiencia cardíaca, que puede generar una insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso. Y por otro lado, eh, esto también hace que siga en aumento, ¿está? La presión telediastólica, ¿ok? Hay un aumento de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo, ¿ok? En conjunto, esa disminución de la distensibilidad con el aumento está progresivo de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo lleva a una disminución de lo que es la fracción de eyección, ¿ok? Disminuye la fracción de eyección. Luego, a ver, ¿se entiende hasta ahí, verdad? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces, esto
Esto, evidentemente, disminuyendo la fracción de eyección, nos daría como resultado procesos isquémicos. Ahí está, isquemia. ¿Ah? Y a consecuencia de esa isquemia, puede haber, por ejemplo, isquemia no solamente miocárdica, sino que para todos los tejidos. Evidentemente nos lleva a una intolerancia a la actividad física, está al ejercicio, angina, está cardiopatía isquémicas. Bueno, se entendió esa parte, ¿verdad? Ahora, esa disminución de la distensibilidad, ¿ok? Entonces puede hacer también que aparezcan arritmias, ¿tá? A consecuencia de una estenosis aórtica y debido a la hipertrofia concéntrica y que posteriormente va acompañada una disminución de la distensibilidad, puede hacer que aparezcan arritmias. Y el aumento consecutivo de la presión telediastólica ventrículo izquierdo, debido a que la sangre, a pesar de todo eso, no está consiguiendo pasar por la válvula aórtica, entonces, además de la hipertrofia, va acompañado ya también de una dilatación ventricular. ¿Ok? Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en una estenosis aórtica? Podemos encontrar en conjunto una hipertrofia y también una dilatación. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Y una hipertrofia concéntrica y dilatación ventricular. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Porque a pesar de todo estos mecanismos compensatorios, porque a pesar de todo esto, en algún momento va a llegar de que ya no van a poder mandar esa sangre y van a quedar ahí atascados y va a generar un aumento progresivo de esa presión telediastólica. La sangre está quedando allí al final de todo. Eso va a llevar finalmente a una dilatación ventricular. ¿Ok? Una dilatación ventricular. Bueno, además, esa obstrucción valvular, esa estenosis aórtica, tiene una repercusión retrógrada. Como ya pudimos ver, la sangre queda atascada en el ventrículo izquierdo, compromete luego también a la aurícula izquierda y por ello, claro, van a afectar también a las venas pulmonares y también a los vasos que están dentro de lo que es el pulmón. Entonces, lo que va a ocurrir aquí también es una éstasis sanguínea pulmonar, voy a poner así, éstasis pulmonar nada más, ¿sí? Que llevaría evidentemente a una disnea. ¿Okay? Ahí está. ¿Se entiende? Ahí tenemos entonces todo lo que es la fisiopatología. Claro, esto ustedes lo pueden ir agregando más, hay más información que ustedes le pueden encajar a este esquema, pero lo básico en sí lo tenemos aquí. Una obstrucción valvular que genera un aumento de la presión dentro de las cámaras izquierdas del corazón, genera una hipertrofia concéntrica como mecanismo compensatorio que más adelante va acompañado de una disminución de la distensibilidad, un aumento progresivo de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que en conjunto nos da como resultado una disminución de la fracción de eyección que ocasionaría procesos isquémicos, ¿ok? Para cualquier tejido. Ahora, esa disminución de la distensibilidad podría ocasionar también arritmias, ¿ok? Y ese aumento progresivo de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, de manera crónica, podría darnos como resultado también una dilatación ventricular. Y claro que esa obstrucción de la válvula por afectación retrógrada puede ocasionar una éstasis pulmonar. ¿Okay? Éstasis de sangre en los vasos sanguíneos de los pulmones y consecuentemente tener disnea o presentar como una manifestación clínica a la disnea. ¿Se entiende hasta ahí? A ver. Bueno, señores, este cuadro clínico de por sí solo ya lo dice todo. O sea, perdón, este cuadro clínico, este cuadro de esquema, ya lo hice todo. Es simplemente cuestión de estudiar un poquito y ya y después van a ir entendiendo y encajando. ¿Ok? Bueno, si leen la fisiopatología van a ver que todo está ahí.
Y bueno, vamos para lo que es el diagnóstico. ¿Ok? Bueno, primero vamos por lo que son las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas, de la exploración física y de lo que encontraríamos en estudio de imágenes, está como por ejemplo la radiografía de tórax. Bueno, la manifestación clínica en primer lugar se caracteriza por una triada. ¿Ok? Hay una triada clásica. Ahí está. Esta triada clásica, por lo que ya estuvimos viendo, la fisiopatología en sí, ¿ok? Por los procesos isquémicos, ¿tá? Como una cardiopatía isquémica, por ejemplo, entonces tenemos la angina, ¿ok? Pueden ocasionar angina. Después, por afectaciones del sistema nervioso, está porque como no está pasando sangre, está, y hay una insuficiencia cardíaca, no está consiguiendo llegar sangre a lo que es el sistema nervioso, ¿ok? Entonces puede presentarse también con síncope, ¿ok? Que cuando aparece prácticamente indica ya gravedad. Y también por lo que estuvimos viendo, por la éstasis sanguínea en los vasos pulmonares, entonces también aparece disnea. ¿Ok? La triada clásica para la manifestación, entre las manifestaciones clínicas para la estenosis aórtica es esta: angina, síncope y disnea. ¿Se entiende? A ver, ¿sí? Bueno, si la sangre queda estancada, si la sangre no está consiguiendo circular y se van quedando en las cámaras izquierdas del corazón, eso predispone a la formación de coágulos, ¿sí o no? Formación de trombos. A ver, predispone a la formación de trombos, sí, ¿verdad? Que fíjense que se pueden desprender, estos trombos pueden desprender y ocasionar patologías relacionadas a lo que es el embolismo, ¿verdad? Entonces ponemos aquí embolismo. ¿Tá? Que puede, que es un coágulo que puede desprenderse y viajar entonces por los vasos sanguíneos y atascarse en un lugar estrecho. Fíjense que ese embolismo, ¿no? En este caso, esos émbolos, no solamente pueden ser por los trombos que se desprendieron, sino que también en el caso de la fiebre reumática, donde pueden existir colonias bacterianas en los bordes libres de las valvas, o como también en el endocardio, estas también se pueden desprender, ¿ok? Entonces, esa colonia bacteriana se puede desprender y viajar y ocasionar una embolia séptica, ¿ok? Formar una embolia séptica. ¿Se entiende hasta ahí? Ya más adelante vamos a afinar un poco más de lo que es la fiebre reumática. Ahora todo de manera general. Bueno, evidentemente por esa triada clásica que estamos viendo aquí o estamos escribiendo, los pacientes con la estenosis aórtica no tolera ejercicios. No tolera ejercicios. Se cansa rápido, ¿ok? Después, en pequeñas o en algunos casos, ¿verdad? Eh, la primera manifestación puede llegar a ser la muerte súbita. Ahí está, en algunos casos. Y la academia requiere esfuerzo físico, Clever. ¿Está? Por ejemplo, caminatas puede hacerlo, pero por ejemplo, levantar pesas, no, ¿se entiende? Hacer, por ejemplo, no sé bueno, no sé los nombres de los ejercicios, pero aquellas donde van a requerir esfuerzo, entonces difícilmente lo vayan a hacer. Prácticamente personas que yo conozco que tienen estenosis aórtica, al menos lo que yo sepa, no veo que hagan actividades físicas de esfuerzo. Máximo hacen una caminata. ¿Ok? A ver, prácticamente nada. ¿Tá? Bueno, para la exploración física, esto le voy a dejar aquí, más con lo que es semiología médica. En el caso de la exploración física, con relación al pulso, el pulso se encuentra lento. ¿Okay? Hay un pulso lento y chato. Podemos decir algo débil. ¿Ok? Esto se denomina o el pulso lento y chato, achatado.
Se lo conoce como Ardus parvus. Esto lo van a preguntarle después a su profesora de semiología médica. ¿Está? Pulso lento, débil, entonces en la exploración física. La presión arterial puede aparecer normal, como también puede estar baja, ¿ok? Entonces, presión arterial puede estar normal o puede estar baja. Y a la auscultación, ustedes van a estudiar lo que es, ya vieron, ustedes están dando semiología médica, ¿verdad? ¿Sí o no? Semiología médica, ¿sí? ¿Sí? Seguramente ya habrán definido lo que son los soplos. Soplos. Los soplos son sonidos anormales causados por flujo turbulento a través de las válvulas cardíacas, ya sea por la dificultad de la apertura, o sea, por estenosis, o por una incompetencia del cierre, o sea, una insuficiencia. Los soplos, que son ruidos anormales, ocasionados por las turbulencias, pueden aparecer tanto en la estenosis como también en la insuficiencia. ¿Ok? Entonces, por eso, en la ocultación vamos a encontrar, por ejemplo, que el primer ruido es intenso. ¿Ok? Primer ruido intenso, que justamente corresponde a la sístole. Entonces, soplo sistólico. Ahí, esto les voy a dejar ahí, la exploración física le voy a dejar con las dudas para que ustedes le pregunten después a su profesor de semiología médica. Ahora, en la radiografía de tórax se puede evidenciar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como también se puede ver la cardiomegalia que existe en esto, porque se recuerdan que estábamos diciendo que podían existir dilataciones también. Entonces, en la radiografía se puede evidenciar la cardiomegalia, donde hay una radiología. Ya dieron, a ver si ya dieron radiología. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar de que existe o no una cardiomegalia con la placa radiográfica de tórax? ¿Qué hacemos? El índice cardiotorácico, ¿ok? Índice cardiotorácico, muy bien. Índice cardiotorácico. Entonces, tienen que saber cuánto es el valor normal del índice cardiotorácico. ¿Cuánto es el valor normal del índice cardiotorácico? Menor a ver, índice cardiotorácico. Nadie. Menor a. Es que sí, dice. Bueno, y bueno, fíjense que esto es algo que lo van a hacer día a día. ¿Está? Cuando toman la placa radiográfica de sus pacientes, entonces van a tener que evaluar el índice cardiotorácico. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta. Busquen ahí cómo se hace índice cardiotorácico. Busquen cómo se hace. Y claro, si se encuentra por encima de lo que es el valor normal, entonces estaríamos hablando de una cardiomegalia. Bueno, pero 50% dicen no. Pero en realidad utilizamos una relación, ¿está? Una relación que muchas veces no lo expresamos en porcentaje, ¿verdad? Menor a, ahí, menor a, nadie dice, menor a, nadie puso menor a cuánto, nadie puso menor a cuánto. Bueno, les dejo para que busquen. Otra cosa que podemos encontrar que se puede evidenciar son las calcificaciones de la válvula. ¿Sí? Como estamos diciendo que la mayoría de los casos son de etiología degenerativa, está senil, calcificada, o entonces eso se puede evidenciar también en la placa radiográfica de tórax. Pero recordándoles, a pesar de todo esto, de que siempre vamos a necesitar esto, ¿okay? El ecocardiograma Doppler, ¿está? Porque esto confirma el diagnóstico y evalúa la gravedad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, y
algo que no nos compete, pero vamos a mencionar nada más y de manera rápida, aquí, que el tratamiento. El tratamiento para la estenosis aórtica puede ser médica, como también puede ser quirúrgica. ¿Cuándo es médica y cuándo es quirúrgica? Entonces, médica es médica para los asintomáticos. ¿Tá? Entonces, para los asintomáticos, entonces es médica. ¿Ok? Y bueno, ¿y qué es lo que ¿y qué es lo que se hace? Y bueno, se trata de corregir, ¿ok? O tratar la insuficiencia cardíaca que esto generaría. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace, está como tratamiento médico. Los tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Y quirúrgico, con recambio valvular, ¿está? Porque el quirúrgico implica un recambio valvular, para los sintomáticos. ¿Ok? Para los sintomáticos. Entonces, ahí está. Recambio valvular para los sintomáticos. De hecho, a ver, bueno, entonces, de hecho a esto, las personas, ¿está? Sintomáticas, ya una vez entonces aparecieron los síntomas y no hacen el tratamiento requerido, el paciente suele fallecer a los 5 años. ¿Ok? Si el paciente ya presenta los síntomas de esa estenosis aórtica, ¿ok? Y necesita un tratamiento quirúrgico con recambio valvular, ¿ok? Y no lo hace, entonces suelen fallecer antes de los 5 años de haberse iniciado los síntomas, ¿ok? La media de supervivencia sin el tratamiento quirúrgico va entre los 3 años aproximadamente en el caso de que exista la angina y síncope. ¿Ok? ¿Se entiende? Y 2 años aproximadamente si aparece disnea. ¿Entienden? La mayoría de las veces, eh, entonces, se debe evaluar o ver el requerimiento ya de un tratamiento quirúrgico. ¿Está? Como le estaba diciendo, tratamiento médico, entonces más bien cuando los pacientes son algo asintomáticos y más bien se trata de corregir la insuficiencia cardíaca, pero ya cuando aparecen los síntomas, en este caso una de estas de las triadas clásicas, la angina, síncope, disnea, entonces el tratamiento es un recambio valvular. Bueno, ¿ok? Así es, la triada. Bueno, eso es todo. Hasta ahí vamos a llegar por hoy. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar por hoy.